Para poder enseñar de forma efectiva, es imprescindible saber cómo aprenden los estudiantes. Es por eso que comenzamos ahora una serie de videos sobre las teorías del aprendizaje. Veremos un número de teorías del aprendizaje, ya que ninguna por sí sola logra explicar cómo aprenden los estudiantes, sino que es la suma de ellas lo que nos da el conjunto de cómo podemos enseñar efectivamente para potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos. En este primer video comenzaremos por ver lo que es la andragogía, o sea, los supuestos sobre cómo aprenden los adultos, versus la pedagogía, o sea, los supuestos sobre cómo aprenden los niños. ¿Hay una diferencia? ¿Son conceptos contrapuestos? Lo veremos. En este primer video estaremos revisando las principales diferencias entre cómo aprenden los adultos y cómo aprenden los niños, es decir, las diferencias entre los conceptos de andragogía y pedagogía. Principalmente estaremos revisando tres contenidos. El primero son las características del aprendizaje en los adultos. El segundo son estas diferencias entre cómo aprende un adulto y cómo aprende un niño. Y en tercer lugar estaremos viendo cuáles son las implicancias en cómo aprenden los adultos para nuestra práctica docente. El aprendizaje en adultos, el señor Malcolm Knowles, que lo vemos en la imagen, fue el primero que se refirió a esta con el término de andragogía, como contraparte de la pedagogía, y la definió como el arte y ciencia de cómo ayudar a los adultos a aprender. Hacia fines del siglo XX, la literatura reportaba un gran número de trabajos que apuntaban a que los adultos aprendían de diferente forma que los niños. Desde aquí, Malcolm Knowles ideó este concepto de andragogía para referirse a cómo aprenden los adultos, argumentando principalmente que la motivación hacia el aprendizaje era diferente en adultos que en niños. Sin duda, los postulados de Knowles, que veremos a continuación, han contribuido enormemente a cómo se realiza la educación en los adultos, pero también ha sido materia de controversia, donde se argumenta que estos principios no son propios de la adultez, sino que depende del contexto y situación en que se encuentra un individuo, ya sea en la niñez y en la adultez. Un fenómeno tan complejo como lo es el aprendizaje en adulto probablemente nunca sea explicado por una sola teoría. ¿Cuáles son los supuestos sobre el aprendizaje en adultos? ¿Cuáles son estas características sobre cómo aprenden los adultos? En primer lugar, vamos a tener el autoconcepto. Los adultos generalmente quieren escoger qué quieren aprender, cuándo quieren aprenderlo y cómo quieren aprenderlo. Necesitan cierta autonomía en su aprendizaje y tener cierta responsabilidad sobre este aprendizaje para así fomentar un estudio y un aprendizaje autodirigido. En segundo lugar, tenemos la experiencia que traen los adultos consigo. Los estudiantes adultos tienen una gran cantidad de experiencias que traen consigo a las actividades de aprendizaje y que pueden contribuir a sus aprendizajes y a los de otros también. Aquí se hace muy relevante el concepto de las experiencias previas, para los profesores considerarlas y activarlas. En tercer lugar, tenemos la disposición para el aprendizaje que depende de las necesidades del estudiante. Los adultos están listos y dispuestos a aprender cuando ven que lo que van a aprender les va a ayudar para manejar situaciones del contexto real, del contexto diario o del contexto laboral. Tiene que haber una real necesidad para aprender algo. En cuarto lugar, tenemos el enfoque centrado en problemas. Los adultos necesitan ver la aplicación inmediata del aprendizaje, por lo que buscan experiencias de aprendizaje que sean oportunidades para permitir resolver problemas. En quinto lugar, tenemos la motivación de los estudiantes, que en este caso de los adultos es una motivación de tipo interna, de tipo intrínseca. Los adultos buscan experiencias de aprendizaje por razones intrínsecas, ya sea por un real interés en lo que van a estudiar o quieren aprender, o por el valor que le han otorgado a una actividad, más que por razones externas o extrínsecas, ya sea como una nota o un premio. En último lugar, tenemos que los adultos necesitan saber por qué necesitan saber algo. Los adultos necesitan saber cuál será el beneficio de los nuevos conocimientos que se les presentan. Por ejemplo, para resolver algún problema o aplicar un nuevo conocimiento de forma inmediata, que sea útil. Esto responde a la pregunta ¿por qué necesito aprender esto? Ahora, ¿son estos principios diferentes de cómo aprenden los niños? ¿Se puede aplicar estos principios al aprendizaje en la niñez? ¿Cuáles son las diferencias de cómo aprenden niños y adultos? Revisemos esta tabla comparativa para ver algunas diferencias entre la pedagogía y la andragogía. En primer lugar, referido al estudiante. En la pedagogía,
El estudiante es completamente dependiente del profesor. El profesor asume la responsabilidad total de lo que se enseña y de lo que se aprende. Y el profesor también es el encargado de evaluar siempre los aprendizajes. Por otra parte, en la andragogía, en los adultos, el aprendizaje es mayormente autodirigido. El estudiante es responsable por su propio aprendizaje y la autoevaluación caracteriza a la andragogía. Un segundo punto es la experiencia previa del estudiante. En la pedagogía hay muy poca o nula experiencia previa. La experiencia del profesor acá juega un rol crucial. En la andragogía, el estudiante aporta diferentes grados de experiencia y constituye una fuente de conocimiento y experiencia para los demás también. Los conocimientos previos acá son fundamentales. Un tercer punto es la orientación hacia el aprendizaje. En la pedagogía, el aprendizaje es un proceso de adquirir nuevos conocimientos prescritos. Los contenidos entonces tienen una secuencia de acuerdo a la lógica de las unidades a tratar. En contraparte, en los adultos, el aprendizaje debe ser relevante para las tareas del día a día y no solamente prescritos por una unidad, para resolver problemas o para realizar tareas. El aprendizaje entonces se origina de acuerdo a situaciones contextuales de la vida o del trabajo. Y por último lugar tenemos la motivación hacia el aprendizaje. En la pedagogía es principalmente extrínseca. Las notas son muy relevantes, premios, lo que voy a obtener después de haber estudiado es muy relevante, o la opinión de otros también es muy relevante. Son factores externos que van a conducir la motivación. Por otro lado, en los adultos, la motivación es principalmente intrínseca. Estudio porque quiero estudiar, porque me interesa o porque valoro los contenidos o el conocimiento que voy a adquirir. Las notas deberían importar relativamente poco. Entonces, ¿son estos principios de pedagogía y andragogía tan separados como los vemos en esta diapositiva? ¿Se mezclan a cierto tiempo? ¿Depende de la situación y del contexto para que se crucen unos con otros? Malcolm Knowles entonces proponía que los adultos aprendían de diferente forma que los niños. Sin embargo, a los días de hoy, esta diferencia entre andragogía y pedagogía parece ser más que nada de tipo artificial. Si bien es cierto que hay ciertos rasgos que caracterizan al aprendizaje en niños y al aprendizaje en adultos, no podemos hacer una diferencia tan tajante. Muchos de los principios pueden ser aplicados en la pedagogía y viceversa. Y es mucho más preciso pensar en un continuo de aprendizaje que se expande a través de la vida, con diferentes énfasis, problemas y estrategias en diferentes tiempos y momentos. A los días de hoy es ampliamente aceptado que la andragogía no representa en sí una teoría del aprendizaje de cómo los adultos aprenden, sino que representa descripciones de cómo se aprende. Algunos autores proponen que tal vez en el futuro pueda ser considerada una teoría, cuando haya suficiente evidencia empírica que la respalde. Por lo tanto, el mismo Malcolm Knowles explica que la andragogía es un modelo de supuestos sobre el aprendizaje o como un marco de referencia que sirve como base para teorías emergentes. De esta forma, la andragogía capta entonces una serie de características generales sobre los aprendizajes en adultos y ofrece una guía para planificar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje con estudiantes que sean independientes y autodirigidos en cierta medida. Ahora, ¿cómo podemos aplicar en la práctica estos principios de la andragogía? Primero, es importante crear un efectivo y seguro clima de aprendizaje. Los estudiantes deben sentirse cómodos, tanto física como emocionalmente. Deben sentirse seguros y libres para poder expresarse sin temor o ser juzgados o ridiculizados. Un segundo punto es involucrar a los estudiantes en la planificación de métodos de aprendizaje y en el currículo. Este involucramiento asegura la colaboración en el proceso de aprendizaje y también crea la relevancia necesaria con respecto a las necesidades del estudiante. Se genera un sentido de adueñamiento y responsabilidad por el aprendizaje. El alumno se siente partícipe y responsable de su propio proceso de aprendizaje. Un tercer punto es que los estudiantes deben participar en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje. Esto destinado a asegurar y aumentar el valor y significancia hacia el aprendizaje y a fomentar la motivación intrínseca. También se busca fomentar la autoevaluación y reflexión y la efectiva integración del aprendizaje. Un cuarto punto es que los estudiantes deben ser estimulados a formular sus propios objetivos de aprendizaje. Esto va de la mano con el punto anterior y también busca fomentar el control sobre su propio aprendizaje.
Un quinto punto de aplicación de estos principios es que se debe apoyar a los estudiantes en la búsqueda y utilización de recursos para cumplir sus metas u objetivos. Esto conecta las necesidades del aprendizaje con recursos prácticos para cumplir con los objetivos y también busca fomentar la motivación para utilizar estos recursos para propósitos específicos. Estos recursos pueden ser distintos, como por ejemplo libros, guías, sitios web, pasantías en algún lugar, experiencias presenciales, distintos métodos de estudio, etc. El punto 6 de cómo aplicar estos principios es que se debe ayudar a que los estudiantes lleven a cabo sus planes de aprendizaje. Uno de los aspectos fundamentales de una motivación óptima es la expectativa de éxito y el sentirse competente. Por lo tanto, los estudiantes se desmotivan si las tareas son muy difíciles y no pueden lograr estos planes o sus metas. De la misma forma, exigir demasiado o poner mucha presión sin el sistema de apoyo adecuado puede llevar a perjudicar el aprendizaje de los alumnos. Y el último punto es que se debe fomentar la autoevaluación. Y este es un paso fundamental hacia el aprendizaje autodirigido, el cual requiere de una reflexión crítica sobre la propia experiencia. Ahora que ya hemos visto las características de cómo aprenden los adultos, ¿aplican estos principios ustedes en su práctica docente? ¿Creen que son atingentes de aplicarlos en su práctica? ¿Piensan ustedes que aplicar estos criterios son útiles para sus estudiantes? Les dejo esta pregunta entonces para que puedan reflexionar acerca de las diferencias entre el aprendizaje en niños y en adultos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para estar atento al segundo video de esta serie, donde veremos la teoría cognitivo-social. Nos vemos.